Bueno, dice así entonces, el teorema de Tales se aplica para demostrar otros teoremas relacionados con la proporcionalidad. Primero, teorema fundamental de la proporcionalidad. Si una recta interseca a dos lados de un triángulo y es paralela al tercer lado, entonces los segmentos en que divide los lados son proporcionales. Aquí está. Tenemos el triángulo inicial ABC, el cual es intersecado por el segmento DE. Este segmento interseca, es decir, corta o cruza a estos dos lados, AAC y ABC. Bien, y también a su vez es paralelo al lado AB. Entonces, cuando esto ocurre, los lados en que se forman en estas divisiones son proporcionales. Quiere decir, CD es A de A, como CE es AEB. Es decir, cuando yo tengo un triángulo y le trazo una recta que divida al triángulo tocando dos lados y siendo paralela a otro, se forma esta proporción. Esto se forma esta proporción que ven aquí. ¿Sí? Este lado es proporcional a este y este otro lado es proporcional a este otro. Bien, entonces si esos lados son proporcionales también funciona con estos otros dos, es decir, los lados paralelos también son proporcionales. Bien, pero recuerden que una proporción solamente se forma con dos razones. ¿Ya? Ese es el primer teorema que surge del teorema de Tales, que es el teorema fundamental de la proporcionalidad y se aplica en triángulos. El segundo caso es el teorema de la bisectriz. Para los que de pronto no recuerdan, la bisectriz es la línea o el segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces, si yo trazo un segmento que me divida cualquiera de los ángulos internos del triángulo en dos partes iguales, es decir, trazo la bisectriz, dice así. La bisectriz de un ángulo interno de un triángulo divide el lado opuesto en dos segmentos proporcionales a los otros dos lados del triángulo. Mírenlo aquí. Tengo la bisectriz que divide el ángulo C, ¿ya? Que formando un punto D con el lado que está al frente, el lado opuesto. ¿Qué se forma? Pues se forma y me dice lo siguiente, que estos dos lados, AD, es proporcional a ¿quién? A AC, como BD es proporcional a ABC. Es decir, los dos lados que se forman en la bisectriz, los dos segmentos, perdón, que se forman en la bisectriz, son proporcionales a los otros dos lados del triángulo. Esto es lo que quiere decir el teorema de la bisectriz, ¿ya? Y surge a partir del teorema de Tales. Bien, ¿alguien de pronto tiene alguna duda o sí leyó la semana pasada el documento? No, señor, Ok. por mi parte. Ok. Ahora, Valentina, ¿por qué no hablas? No escribir mucho al chat, porque cuando estoy compartiendo pantalla, no puedo revisar el chat fácilmente. Entonces traten de hablarlo, ¿sí? Háblenme, activen el micrófono y me hablan. Bien. A ver, repito. Por aquí para Laura. ¿Cuál de los dos, Laura? ¿El teorema de la bisectriz o el teorema fundamental? El fundamental, profe. Ok, bueno. Ambos son muy parecidos, ¿no? La diferencia está en la forma en que estoy trazando los segmentos que cortan el triángulo, que dividen el triángulo, ¿sí? Entonces, el teorema fundamental dice así. Si yo tengo una recta, una línea o un segmento que me divida el triángulo, ¿sí? Que lo atraviese de esta manera, ¿ya?
Los lados que se forman a los laditos, ¿sí? Los segmentos que se forman a los laditos son proporcionales. Es decir, puedo formar esta razón, esta proporción que está aquí. ¿Cómo lo formo? Pues obviamente los lados que estén uno al lado del otro, es decir, CD, ¿sí? CD, lo pongo sobre ¿quién? Sobre DA, que son los dos lados que se formaron, son los dos segmentos que se formaron en la división de este lado. Y la otra razón se forma con los otros dos, con los dos segmentos que se formaron en la división del lado que está derecho. ¿Ya? Bueno, recuerden el orden también. ¿Qué pasa si usted escribe primero el segmento que está en la parte de abajo y luego escribe el segmento que está en la parte de arriba? No pasa nada, siempre y cuando usted tenga el mismo orden en la segunda organización, ¿sí? Empiece de abajo hacia arriba. Si usted empieza de abajo hacia arriba, en este lado debe empezar de abajo hacia arriba en el otro también. Si empieza de arriba hacia abajo, entonces aquí también debe empezar de arriba hacia abajo. Siempre que tenga en cuenta eso. Si usted no tiene en cuenta eso, pues obviamente ahí le va a quedar erróneo de pronto el ejercicio y no está haciendo una buena aplicación del teorema fundamental. Bueno, ahí es un ejemplo de cómo se puede dividir, cómo se puede trazar ese segmento. Ya, pero ¿qué pasa si va así? Por ejemplo, miremos este lado, yo lo puedo trazar, por ejemplo, así. ¿Cómo quedarían las nuevas razones? Por ejemplo, ¿EB con quién iría? Con DA, de casualidad. Ya, olvidémonos de esta línea que está aquí, ¿sí? Ok. Ubiquémonos en esta nueva. Yo tracé esta línea secante que me corta el lado CB y el lado AB, me lo está cortando, me lo está dividiendo en dos segmentos. Entonces yo quiero formar la proporción. Entonces me empiezo. El segmento EB sería proporcional a qué segmento. Ese. Correcto, al otro segmento que está en el mismo lado, a la otra división. ¿Listo? S. Ahora vámonos con el otro lado. El AB se me dividió en dos segmentos. Pongámosle aquí un punto, llamémosle F. Entonces, ¿cómo quedaría la otra razón? Recuerden el orden en que empecé, ¿no? El orden en que empecé. Aquí empecé con EB, o sea, de este punto hacia acá, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaría el otro? FB. FB o BF. Sobre Sobre AF. ¿Listo? Aquí quedaría entonces la proporción que me ayudaría a aplicar el teorema de Tales en este triángulo. ¿Sí ven? Entonces, tener en cuenta muy bien dónde está la línea atravesando, a qué lado se está atravesando, a qué lado se está dividiendo. ¿Listo? Los segmentos en que se dividan los lados son los que van a formar la proporción. ¿Bien? Recuerden nuevamente el orden en que se forman las razones. ¿Listo? Laura, ¿más claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces reexplico nuevamente el de la bisectriz, pero hagámoslo nuevamente con una línea distinta. Hagamos una bisectriz distinta. Por ejemplo, yo voy a trazar la bisectriz al ángulo B. ¿Listo? Se me forma entonces aquí hay un cruce con un punto, pongámosle punto H. Listo. Entonces, miremos bien cómo es que se forman la proporción. Ojo, los lados en que se divide el lado opuesto al ángulo, ¿sí? Son proporcionales a los otros dos lados del triángulo, en ese mismo orden. Por ejemplo, el segmento CH, que fue uno de los que se dividió el lado CH, ¿con quién iría? con HA, ¿no? No, miremoslo. Aquí, por ejemplo, tenemos AD, que es esta división, va con AC, que es este lado. ¿Sí? Las razones se forman, el segmento dividido entre el lado que lo acompaña. ¿Cuál es el lado que acompaña a CH? ¿Sí? Olvidémonos de esta bisectriz que está aquí. HB. HB. No.
No estamos hablando de la bisectriz. Ojo, miremos bien. Voy a devolverme nuevamente y voy a explicar el que está aquí en la guía de ejemplo. ¿Listo? A ver. Yo tengo la bisectriz del ángulo C, ¿cierto? Esa bisectriz corta al lado AB y me lo divide en AD y DB. ¿De acuerdo? Ahora miremos. La primera razón se va a formar con la primera división y el lado que lo acompaña. ¿Cuál es el lado que acompaña a D? Pues AC. ¿Sí ven? Entonces la razón se forma primer segmento dividido entre el lado que lo está acompañando, AC. ¿Listo? O sea que ese segmento es proporcional a ese lado que lo está acompañando allí. ¿Cómo queda la otra? Pues formo la otra división que es DB o BD, ¿sí? El orden. ¿Es proporcional a quién? Al otro lado que lo acompaña. ¿Y cuál es el otro lado que lo acompaña? Pues BC. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta nuevamente eso, vamos entonces a hacer lo que estaba diciendo. Trazo entonces, voy a poner por ejemplo la bisectriz al ángulo B. Se me cruza con el lado AC dividiéndolo en dos segmentos, formando aquí entonces aquí el punto H. Los dos segmentos en que dividió esa bisectriz a ese lado son CH y HA. ¿Listo? Ahora formemos la proporción. CH es proporcional ¿a quién? CB. Correcto, al lado CB, que es el que lo acompaña. Muy bien. Y la otra razón quedaría entonces HA o AH, como quieran. HA es proporcional a AC, ¿no? Ah, no, o AB. AB, correcto. Ese es el otro lado que acompaña a este segmento que quedó en la división. Entonces sería proporcional a AB. ¿Listo? Y esto es lo que dice entonces el teorema de la bisectriz. Bueno, hagamos aquí, como para no dejar, vamos a hacer con el otro, a ver qué tal. La bisectriz del ángulo AB. Se me cruza y forma un punto aquí, llamémosle punto P. Listo. Entonces tenemos el lado que se dividió. El lado que se dividió fue CB, formándome los segmentos CP y PB. Bien. Entonces las razones que se forman son, por ejemplo, CP, ¿con quién va? Con CA, ¿no? Con CA o AC, correcto. Y PB, Con AB. correcto. PB iría con AB, que es el otro lado del triángulo. ¿Listo? Ese es entonces el teorema de la bisectriz. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda? ¿O está claro allí? Profe, ¿ese solo es el ejercicio? ¿Cómo? ¿Eso es el ejercicio? No, esta es la explicación. Esta es la explicación de los dos teoremas que son consecuencia del teorema de Tales. Por eso el tema se llama así. Consecuencias del teorema de Tales fue lo que envié la semana pasada. Las consecuencias son dos teoremas. Bueno, son tres, pero aquí solamente puse dos, que son los dos trascendentales. Teorema fundamental de la proporcionalidad y teorema de la bisectriz. ¿Ya? Pues, dime. Una preguntita, como en el teorema de Tales, todo depende si vamos a sacar la medida de ángulo de afuera o de adentro, ¿no? Correcto. Se suma o resta. ¿Cuál corresponde a la suma y cuál corresponde a la resta? ¿O cómo sería ahí? Lo de la, ¿me estás hablando de la actividad 3? No. Me refiero que como en el teorema, como eso son consecuencias del teorema de Tales, o sea, otro teorema que deriva de esos dos teoremas de Tales, ¿cierto? Y como en el teorema de Tales hay dos métodos para hacerlo si necesitamos calcular el de afuera o el de adentro, ¿cierto? ¿Cuál de los dos corresponde al de afuera o al de adentro? O... ¿Cuál de los dos teoremas? Ajá. Digamos Este es... la corresponde para adentro, me refiero. Ya, ya a lo que te refieres. Bueno, cuando hablamos del teorema de Tales, nosotros lo hablamos con rectas, ¿cierto? Que teníamos varias rectas paralelas y eran cruzadas por dos rectas secantes, ¿cierto?
Bien, aquí como son consecuencias del teorema de Tales, lo estamos aplicando a triángulos más concretamente. ¿Listo? Entonces aquí solamente vamos a fijarnos en estos dos. El teorema de Tales como tal se está aplicando es en formar estas razones, estas proporciones, perdón. ¿Sí? El teorema de Tales como tal se está aplicando en formar estas proporciones. Entonces, estas proporciones son las que me van a ayudar a encontrar esos lados desconocidos. Ya vamos a ver unos ejemplos y ya van a ver, bueno, yo sé que ya pronto ya lo pudieron ver en la actividad de hoy, ¿sí? Que deben hallar ángulos, lados desconocidos partiendo de estos dos teoremas. Entonces, ahorita miramos cuál lo usamos cuál. ¿Listo? Bueno, aunque aquí es fácil identificarlos, miren. El teorema fundamental, miren el segmento como va, miren. Va atravesado al triángulo, ¿sí ven? Mientras que el teorema de la bisectriz es un segmento que parte desde un punto, desde uno de los vértices del triángulo. Entonces, es allí que visualmente es como logramos identificar cuál es cuál. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, hay un triángulo y miren cómo va el segmento. Por lo tanto, lo que se va a utilizar es el teorema fundamental. Bien, entonces este segmento me divide a los lados PR y PQ en dos segmentos proporcionales, PS y SR, y el otro lado sería PT y TQ. Entonces, la razón quedaría, mírenlo aquí, las razones quedarían, yo no resolví ese ejemplo allí, ok. ¿Cómo quedarían las razones aplicando entonces el teorema fundamental que está acá? Recuerden, ¿no? Los lados divididos. Profe, ahí está, ¿no? Ahí dice 10 sobre 4, algo así más abajo. Está el lado completo. Ok. ¿Listo? Vamos a hablar solamente de los segmentos que se formaron allí. Entonces, el punto S me divide el lado PR en dos segmentos proporcionales. Por lo tanto, la razón quedaría, si yo empiezo desde P, me quedaría 4 es a 6, como 5 es a 7,5. Y aquí está. ¿Listo? Supongamos que no conocemos este lado. ¿Sí? Supongamos que no conocemos ese 7,5. Bien, supongamos. Bien. ¿Cómo aplicamos allí entonces el teorema fundamental? Ustedes saben que las proporciones se resuelven multiplicando en X, ¿no? 4 por X igual a 6 por 5. 6 por 5 me da 30. Y ese 4 que está al lado de la X, multiplicándolo, pasémoslo de una vez a dividir. ¿Cuánto les da 30 dividido 4? 7,5. 7,5, ¿sí ven? Ahí está comprobado entonces cómo se aplica el teorema fundamental en este triángulo. Bien. Entonces hagamos uno más concreto, uno que tengo por aquí preparado. Profe, una preguntita. El teorema fundamental, el segmento que se traza siempre va a ser paralelo a la base. Siempre va a ser paralelo a cualquiera de los otros dos. En cambio, el de la bisectriz siempre se intersecan, ¿no? Exacto, va a partir un ángulo en dos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces dos ejemplos. Los dos ejemplos son a partir del teorema fundamental. Ahorita explico el teorema de la bisectriz, el que tengo preparado en la actividad. Entonces, el punto 116 dice, calculo las medidas de AE y EB, vamos a hacerlo por aquí una vez, de AE, llamémosle X, y EB, llamémosle Y, ¿sí? Bueno, aquí están de una vez, bueno, perdón, AE es X más 1, y EB es X, lo vamos a reemplazar aquí, X, y AE es X más 1, o sea, lo que mida X, sumándole un hito. Si X vale 4, entonces AE sería 5. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. CD es 10 centímetros y DB es 8. Bien, entonces ya tenemos entonces el triángulo, tenemos el segmento que lo divide,
ya sabemos que como está atravesando el triángulo, entonces es un teorema fundamental de la proporcionalidad. Entonces lo único que nos queda por hacer es formar la proporción que me va a ayudar a resolverlo. Bien, ¿cómo quedé entonces las proporciones? Perdón, la proporción. Primera razón, B hasta E mide X, ¿cierto? De B hasta E mide X. Sobre de E hasta A, que es el lado correspondiente, acuérdense que son los de los laditos que se forman, los dos laditos, que es los dos segmentos que se dividen, X más 1. Entonces, X es a X más 1, sería la primera razón, miren. Este segmento sobre este segmento que está al ladito. Y empecé de arriba hacia abajo. La segunda razón que había entonces, 8 sobre 10. 8 sobre 10 o 8 es a 10. Aquí ya está entonces formada la proporción que me va a ayudar a encontrar el valor de X. ¿Listo? Entonces la resolvemos y para eso ya sabemos que multiplicamos en X. Entonces me quedaría X por 10 o 10X. Recuerden que ustedes ya saben que en el álgebra se escribe primero el número y después la letra. Y la segunda multiplicación sería 8 por X más 1. Como estoy multiplicando por una suma, ¿qué le agrego? Paréntesis. ¿Sí? Okay. Como estoy multiplicando por una suma o una resta, entonces agrego, formo esa multiplicación a través de un paréntesis. ¿Listo? Porque eso me va a indicar que 8 se va a multiplicar tanto a X como a 1. ¿Listo? Entonces me quedaría aquí 10X es igual a 8 por X. 8X más 8 por 1, 8. ¿Listo? Entonces ya me quedó aquí una ecuación lineal. Entonces, recuerden que en las ecuaciones agrupamos las letras en un lado y los números que están solos en el otro. Al lado izquierdo tenemos a 10X y al lado derecho tenemos 8X más 8. 8X viene acompañado de letra, entonces lo debo pasar al lado izquierdo. Miramos el signo que tiene 8X. Positivo. Positivo. Entonces, recuerden que al pasar al otro lado pasa a ser lo contrario. Negativo. Entonces, 10X ya está acompañado de menos 8X. Igual a 8, que quedó solito al lado derecho. ¿Listo? ¿Por qué se agrupan así? Porque recuerden que debemos reducirlos. 10X menos 8X me da 2X. 2X, entonces me queda 2X igual a 8. Y este 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces 8 dividido 2 me queda 4. Entonces X es igual a 4. Por lo tanto, ven, yo dije 4 ahorita, pero lo dije sin pensar porque yo no había resuelto esto. Entonces, el segmento EB mide 4 centímetros. Y el segmento AE, ¿cuánto mide? 5 centímetros. 5 centímetros, porque es X más 1. Y si X vale 4, le sumamos simplemente 1 y ahí está. ¿Listo? Entonces, esas son las medidas de AE y EB en el triángulo aplicando el teorema fundamental. ¿Bien? Gabriela, ¿qué le pasó? ¿Le abrieron los ojos de ver esto? Bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí respecto a este ejercicio? Ninguna. Bien. Listo. Pasemos entonces al segundo. En el segundo tenemos el triángulo FGH, ¿sí? Y aquí me está diciendo que el ángulo FJI es igual, semejante, congruente al ángulo JGH. Es decir, el ángulo FJI, o sea, este ángulo
es congruente a este ángulo. Eso es lo que me está diciendo aquí. Este símbolo significa congruente. ¿Y qué es congruente en geometría? Igualdad. ¿Listo? Bien, ahí ya me está diciendo eso. Encuentra el valor que se indica en cada caso. Entonces tenemos dos casos, ejercicio 121 y ejercicio 122. Vamos con el 121. Ya vimos cómo está el segmento organizado, ¿no? O sea que estamos hablando de otro teorema fundamental. ¿Listo? No estamos hablando del teorema de la bisectriz, sino del teorema fundamental. Bien, aquí me está diciendo Z vale 6. Vamos a ir reemplazando para saber qué vamos haciendo, ¿no? Entonces Z vale 6. W mide 14 y X mide 9. ¿Cuánto valdrá Y? Es la pregunta. Como estamos hablando del teorema fundamental, arranquemos desde el vértice que está aquí. ¿Sí? Desde el vértice opuesto al lado que atraviesa el ángulo. ¿Listo? Entonces sería, ustedes se deciden, ¿no? Recuerden, pueden empezar derecha, izquierda, izquierda, derecha, pero sobre el mismo lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar formando la razón entre, vamos a hacerla por aquí, entre Y, o sea, voy a empezar de izquierda a derecha. Y, ¿y quién? Y X, pero X mide 9, ¿listo? Igual, como empecé de izquierda a derecha, entonces aquí también empiezo de izquierda a derecha, o sea, 14 sobre 6. 14 sobre 6. Listo, ya tengo la proporción. ¿Listo? Que yo pienso que es la parte más complicada de hacer. De resto, ustedes ya saben cómo hacer esta otra parte. Entonces multiplico en X, me queda Y por 6 es igual a 6Y. Igual a 9 por 14. 126. 126. ¿Listo? 6 que está multiplicando a Y, lo pasamos a dividir. Entonces, Y equivale a 21. listo. 21 centímetros mide Y con estas condiciones. ¿Listo? Ahí está entonces el primer caso resuelto. Miremos el segundo caso. En el segundo caso, bueno, voy a borrar entonces lo que hice aquí para sobreescribir. X más Y igual a 19. X más Y igual a 19. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el lado completico, mide 19 centímetros. ¿Listo? X más Y igual a 19. Todo el lado completico mide 19 centímetros. Y vale 10. Z más W, o sea, este segmento más este segmento mide 38. O sea, de G hasta F mide 38. Y W, ¿cuánto me da? Es la pregunta. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. Si ya mide 10 y X más Y mide 19, ¿cuánto mide X? Correcto. Si X más Y mide 19, entonces Y vale 10, por lo tanto X medirá 19. ¿Listo? Pero acá tenemos un problema. No podemos aplicar lo mismo, lo que acabo de hacer, para encontrar ese otro valor con este segmento de acá. ¿Por qué no puedo? Porque no conozco el valor de W. Entonces miren lo que va a pasar. Como conozco el lado completo, o sea 19, entonces formemos una proporción a partir de él. 19 es ¿a quién? ¿A quién cree que va 19? A 38. Como estoy tomando el lado completo, por lo tanto, también voy a tomar el lado completo que está al frente. ¿Listo? Igual a, como estoy hablando de Y, que es 10, entonces voy a tomar el lado del frente. ¿Cuál es el lado del frente de Y? W, que no sé cuánto es. Entonces vamos a escribir nuevamente W.
¿Listo? Entonces, miren, ahí está la proporción. Bueno, me dicen, pronto, profe, me estás diciendo ahorita que el teorema fundamental me dice que forme las razones con los lados que están en el mismo sector, ¿sí? Por decirlo así, en el mismo sentido. Bien, no pasa absolutamente nada. Les quiero mostrar eso. Sí, por ejemplo, si yo voy a formar las razones entre los lados que están en el mismo sector, entonces 19 ¿con quién lo haría? 19 es a quién? A W. A 10, ¿sí? Porque estoy formando con las medidas del mismo sector. ¿Listo? Por lo tanto, aquí, ya, 38, que es el lado completo, es a W. ¿Listo? Esa sería entonces la forma correcta de organizar las razones. Entonces, la primera razón es la que me va a ayudar a armar la segunda. ¿Sí? Como dije al principio, 19 es a 38. 19 es a 38, ¿sí? Al principio había dicho así, ¿no? Miren la manera en que lo organicé. El lado de arriba sobre el lado de abajo. Entonces, así mismo iría con las otras dos. 10 es a W. Entonces, ya teniendo entonces la proporción armada, simplemente me queda despejar y resolver. Entonces, 19 por W es igual. Giancarlos, mantén el audio desactivado mientras organizas tus audífonos. 10 por 38. Listo. Entonces resuelvo la multiplicación. 10 por 38 son 380. Y el 19 que está multiplicando W, paso aquí a dividir directamente. Entonces W es igual a 20. 20. A 20. Ok, correcto. El W es igual a 20 centímetros. Y ahí está entonces la medida de W. Profe, para poder resolver una razón, como mínimo debemos conocer dos pues, números, dos razones. ¿Sí? Como mínimo debes conocer tres valores, que solamente te quede libre uno. Cuando hay varias letras, como acá, que de pronto hay varias letras, ¿sí? Aquí que te dicen X más Y, entonces aquí ya entra en juego la interpretación de que le estés dando al problema. Por eso es que yo les digo, ubiquen estos valores sobre la figura, para que sea un poco más visual y más claro lo que me están dando. ¿Ya? Para saber qué tengo, qué no tengo, qué me falta. ¿Bien? Esa es la parte clave para resolver esto. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta para pasar a explicar la actividad? No, señor, por mi no, todo está claro. Bueno, entonces la actividad número 4 tiene un primer punto que es del teorema fundamental y un segundo punto que es el teorema de la bisectriz. El primer punto se divide en 4 ejercicios, 117 al 120. En cada uno de ellos hay unas medidas y hay una incógnita. ¿Sí? Entonces les recuerdo, para cada uno de esos ejercicios, mi consejo es ubiquen las medidas sobre lo que me están dando. ¿Listo? Por ejemplo, para el ejercicio 117 me dicen RS es igual a 6, entonces ustedes ubican aquí el 6, ¿sí? SP es 14, entonces aquí 14. RT no tengo valor, por lo tanto esa será la incógnita. X, RT, X. Y TQ igual a 21. Después de que ustedes tengan las medidas ubicadas sobre la figura, ya les será más fácil organizar las razones. ¿Listo? Asimismo hacen con el 118, con el 119 y con el 120. Miren que en todas tiene como mínimo tres valores conocidos, que es lo que yo les digo, como mínimo para poder hallar, para poder utilizar esto, aplicar lo que acabo de explicar, usted debe conocer como mínimo 3 valores. ¿Listo?
Para el ejercicio 2, que es la del teorema de la bisectriz, se divide en dos ejercicios, 123 y 124. Es el mismo consejo. Ubiquen los valores conocidos sobre la figura para así tener más claro cómo forman las razones. Les recuerdo nuevamente cómo se forman las razones del teorema de la bisectriz. Segmento dividido sobre el lado que lo acompaña. Segmento dividido sobre el lado que lo acompaña. Por ejemplo, para adelantarles un poquito al punto 123, reemplacemos AC es 9, o sea, aquí. AD es 6, o sea, este segmento que se dividió acá. CB es igual a 10. Gracias. Bueno, y DB es la incógnita, o sea, X. Vamos a ponerlo aquí, X. ¿Listo? Miren, así va. Entonces, si yo les estoy diciendo que se forma segmento dividido sobre el lado que lo acompaña, la primera razón sería 6 es a 9. ¿Sí ven? Segmento dividido sobre el lado que lo acompaña. La segunda razón que haría entonces, X es a 10. ¿Listo? Aquí ya les adelanté la primera razón, ya lo que queda a usted es resolver. ¿Listo? Para hallar el valor de DB. Lo mismo hace con el 124. Ubican los valores para que les sea un poco más claro a la hora de formar las razones. ¿Listo? Entonces, ¿clara la actividad también? Sí, señor, gracias.